El millonario se sube al auto y una mujer cubre su boca, lo que ella le dice después lo deja helado. Antes de comenzar, cuéntanos desde qué país estás viendo este video. Disfruta la historia. Santiago Müller salió del viejo hotel con paso firme, aunque por dentro cargaba un peso que nada tenía que ver con el cansancio físico. Los inversionistas estaban encantados con el acuerdo de restauración que había cerrado. Lo llamaban visionario, lo aplaudían con copas de vino caro en la mano. Y sin embargo, en cuanto se quedaba solo bajo las farolas antiguas, sentía esa carga en el pecho que ningún contrato ni lujo parecía disipar. Ajustó el saco azul marino de su traje entallado y miró hacia la calle silenciosa donde lo esperaba su Range Rover blanco, aparcado bajo un roble frondoso. Subió al asiento del conductor y aspiró el olor familiar del cuero mezclado con el pulido de madera. Por un momento pensó que el mundo exterior había quedado fuera. Hasta que sintió una mano fría cubriéndole la boca. Se quedó helado. No digas nada, susurró una voz femenina, temblorosa pero firme. ¿Están escuchando? Santiago giró los ojos hacia el retrovisor y vio a una mujer encogida en el asiento trasero. Sus ojos verdes lo miraban fijos, con un miedo que se le metió directo en la sangre. ¿Quién eres? ¿Qué haces en mi coche? Por favor, susurró ella mirando hacia la calle oscura más allá del parabrisas. No hables fuerte. Están ahí afuera. Santiago frunció el ceño. ¿Quiénes? Ella se inclinó un poco hacia adelante, aferrándose al respaldo de su asiento. Los que quieren hacerte daño. Te han estado observando. Dijeron que siempre aparcas en el mismo sitio. Llevo días escuchándolos. Él intentó darle sentido a esas palabras, buscando en su rostro alguna señal de mentira. ¿Dónde los escuchaste? En un viejo almacén de pescado cerca del puerto, contestó con un hilo de voz. A veces me escondo allí cuando hace frío. Oí tu nombre, hablaban de ti. Dijeron que después del jueves ya no estarías. El golpe de esas palabras lo dejó en silencio. No había forma de que esa joven supiera detalles de su vida, mucho menos su agenda. Y sin embargo, ahí estaba, mirándolo con una seguridad que lo desarmaba. Creo que te equivocas de persona, murmuró, aunque no sonó convincente. Ella le dedicó una sonrisa apagada, casi dolida. Me diste comida una vez. Y un billete. Llovía, yo estaba hambrienta y temblando. No me preguntaste nada, solo me lo diste. Santiago recordó aquella tarde de invierno frente a su oficina, cuando apresurado rumbo a una reunión le entregó un sándwich y algo de dinero a alguien que pedía en la calle. Una figura que hasta ese instante no había vuelto a su memoria. ¿Te acuerdas de eso? Preguntó en voz baja. Nadie había sido amable conmigo sin pedirme algo a cambio, dijo ella con la mirada fija. Cuando escuché que planeaban hacerte daño, supe que tenía que advertirte. Había tanta franqueza en su tono que le resultó imposible ignorarla. ¿Cómo te llamas? Elisa, respondió suavemente. Elisa Harman. Antes de que pudiera decir más, ella se tensó. Giró el rostro hacia la calle y murmuró con urgencia. Es él. Santiago siguió su mirada. Bajo la luz amarillenta de una farola, un hombre alto con una gabardina negra estaba de pie, inmóvil, mirando directamente hacia el coche. La calma con la que sostenía la mirada le erizó la piel. Conduce, exigió Elisa en un susurro. Ahora. Santiago dudó un instante. El desconocido comenzó a caminar hacia ellos con pasos lentos y seguros, como dueño de la calle. El ritmo de sus pisadas era inquietante, marcado, como si cada paso anunciara algo inevitable. Ahora. Repitió Elisa, casi con un grito ahogado. Giró la llave y el motor rugió. El hombre aceleró el paso, pero Santiago sacó el coche de la acera. Al mirar por el retrovisor, vio cómo la silueta quedaba atrás, detenida en medio de la calle, observándolos perderse en la bruma de la llovizna. Condujeron varias calles en silencio, escuchando solo el golpeteo de la lluvia contra el parabrisas y el chirrido de los limpiadores. Finalmente, Santiago habló. Necesito que me cuentes todo. Elisa tragó saliva y se inclinó hacia adelante.
Ellos saben a qué hora sales de tu oficina, a dónde vas a cenar, qué coche manejas, saben dónde vives. Dijeron que eres un obstáculo. Santiago apretó el volante con fuerza. Había construido su vida sobre la precisión y el control, siempre evitando riesgos. Pero lo que ella describía era un nivel de vigilancia que no podía ignorar. ¿Quiénes son? No conozco todos los nombres, respondió. Solo escuché dos, Roberto y Sofía. El corazón de Santiago se detuvo un segundo. Roberto Krause, su socio de toda la vida. Sofía Schneider, su asistente personal durante más de 10 años. ¿Estás segura? Preguntó con voz grave, como esperando que ella dijera que no. Lo escuché claramente. Repitieron tu nombre varias veces y se reían. Decían que nunca lo verías venir. Santiago dejó escapar un suspiro largo. Las farolas pasaban como manchas brillantes en el parabrisas. Un frío distinto comenzó a recorrerlo. Giró hacia la zona del puerto. Vamos a hablar en otro lugar. Donde no puedan seguirnos. Ellos lo harán, murmuró Elisa, sin despegar la vista de la ventana. Santiago la observó un instante por el retrovisor. Su rostro mostraba miedo, pero también una calma extraña, como quien ha aprendido a sobrevivir a la intemperie. Y eso, más que el hombre de la gabardina, fue lo que terminó de inquietarlo. Elisa, dijo en voz baja mientras se detenía en un semáforo, ¿por qué ayudarme? Apenas me conoces. Ella bajó la mirada hacia sus manos. Porque fuiste el único que me miró y no volteó la cara. El semáforo cambió y él avanzó. La ciudad se desplegaba silenciosa frente a ellos, con calles brillantes por la lluvia y sombras que parecían esconder secretos. En ese instante, Santiago comprendió que nada volvería a ser igual. Y aunque no quería admitirlo, ya lo sabía, aquello era solo el comienzo. El Range Rover avanzó por las calles empapadas hasta llegar a una cafetería discreta en la zona del puerto. Era un lugar al que Santiago acudía pocas veces, sobre todo porque ahí los turistas eran pocos y los vecinos lo reconocían sin molestarlo. Aparcó bajo el toldo metálico y miró a Elisa, que seguía con el ceño fruncido, atenta a cada reflejo en los cristales. Aquí estaremos más tranquilos, dijo él, apagando el motor. Entraron juntos. El lugar olía a café recién molido y pan dulce. Un par de pescadores tomaban sus tazas en silencio junto a la ventana, mientras una mesera de cabello recogido los recibió con una sonrisa cansada. Tomen asiento, ahora mismo les traigo algo caliente, murmuró, con ese acento suave del norte. Santiago eligió una mesa en un rincón apartado. Elisa se acomodó frente a él, cruzando los brazos como si quisiera hacerse pequeña. Ahora dime con detalle lo que escuchaste, pidió Santiago en voz baja. Elisa bajó la mirada un momento, luego la levantó decidida. Yo estaba escondida bajo unas redes, cerca del fondo del almacén. Era tarde, casi medianoche. Escuché a Roberto y a Sofía hablando de la reunión del jueves. Decían que los inversionistas ya estaban convencidos y que tú serías apartado. Se reían, como si todo estuviera decidido. Santiago entrelazó los dedos, apretándolos hasta que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Mencionaron qué harían exactamente? Solo que no estarías más en el camino. Y que habría contratos de por medio. No entendí mucho, pero estaba claro que planeaban sacarte de todo. El silencio entre ellos fue interrumpido por la llegada de la mesera con 2 tazas humeantes. Invitación de la casa, dijo con calidez, dejando también un trozo de pastel frente a Elisa. Te ves como si necesitaras azúcar. Elisa murmuró un gracias tímido, tomando la taza con ambas manos como si fuera un escudo. Santiago la observó. Había algo en su forma de hablar que le resultaba imposible de ignorar. Demasiados detalles para ser una invención. ¿Y por qué confiar en ti?, preguntó con cautela. Ella lo miró directo a los ojos. Porque si quisiera algo de ti, ya lo habría pedido. No estoy aquí por dinero. Estoy aquí porque ellos van en serio. Antes de que pudiera responder, la puerta de la cafetería se abrió. Una mujer de chaqueta de cuero negra y cabello recogido entró sacudiéndose la llovizna de los hombros.
Sus ojos azules recorrieron el lugar y se iluminaron al ver a Santiago. Sabía que ese coche afuera tenía que ser tuyo, dijo con una media sonrisa, acercándose a la mesa. Santiago se levantó de inmediato. Daniela, ¿cuánto tiempo? Daniela Vogt había sido parte de su vida desde la adolescencia, cuando compartían veranos enteros en los muelles del río. Ahora trabajaba en la policía de Hamburgo, y aunque sus caminos rara vez coincidían, cada encuentro llevaba consigo la sensación de asuntos inconclusos. ¿Y ella?, preguntó Daniela, mirando a Elisa con curiosidad. Es Elisa, respondió Santiago, protegiéndola con el tono. Una amiga. Daniela alzó una ceja pero no insistió. Parece que la noche te tiene inquieto, Santiago. Estás con esa cara de cuando te guardas la mitad de la historia. Santiago casi sonrió, porque la conocía demasiado bien. Algunas cosas no cambian. Y otras tampoco deberían, replicó ella con firmeza, tomando asiento junto a él. Ahora dime, ¿qué ocurre realmente? Elisa los miró a ambos, insegura. ¿Podemos confiar en ella?, susurró. Santiago sostuvo la mirada de Daniela. Esa misma mirada que lo había sacado de más de un lío juvenil. Sí. Podemos. Elisa respiró hondo y contó lo que había escuchado en el almacén, los nombres, la fecha, los planes de apartarlo. Daniela no la interrumpió. Solo se tensó cuando escuchó Roberto Krause. He oído ese nombre en círculos poco confiables, admitió después. No es la primera vez que lo mencionan fuera de un despacho. Santiago se recargó en la silla, perturbado. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque nunca hubo pruebas. Y porque siempre confiaste ciegamente en él. Elisa habló en voz baja, pero firme. A veces quienes creemos conocer mejor son los que más nos sorprenden. Las palabras le calaron hondo a Santiago. ¿Y qué sugieres que haga? ¿Cancelar la reunión? ¿Enfrentarlos? Daniela negó con la cabeza. Si los enfrentas ahora, solo ajustarán el plan. Necesitas pruebas sólidas. Déjame ayudarte. Pero tienes que actuar como si no supieras nada. Elisa miró a la mesera que regresaba con otra taza de café, luego a Santiago. Ellos creen que confías en ellos. Eso es lo más peligroso. Santiago tomó un sorbo de café, sin sentir el sabor. La idea de que todo lo que había construido podía derrumbarse por quienes más cerca tenía era un golpe más duro que cualquier crisis económica. La conversación se interrumpió cuando la campanilla de la puerta volvió a sonar. Santiago levantó la vista y lo sintió en el estómago. Un hombre con gabardina negra pasó frente al cristal, sin entrar, pero deteniéndose lo suficiente para mirar hacia adentro. Daniela lo notó también. ¿Lo has visto antes? Sí, murmuró Santiago. Estaba frente a mi coche hace un rato. Elisa se encogió en su asiento, con el rostro pálido. Es el mismo de esa noche en el puerto. Siempre está observando. Daniela entrecerró los ojos, como si calculase los riesgos. Entonces no tenemos mucho tiempo. Lo que decidan, háganlo ya. Santiago respiró hondo. El juego había empezado y, aunque no quería admitirlo, sentía que la ciudad entera se había vuelto un tablero en su contra. El silencio pesaba dentro de la cafetería, roto solo por el murmullo de las conversaciones ajenas y el repiqueteo de la lluvia contra los ventanales. Santiago sentía el pulso acelerado, como si cada mirada desde la calle fuera un recordatorio de que no estaba a salvo. Daniela bebió un trago de café sin apartar la vista del exterior. Si ese hombre sigue rondando, no es casualidad. Quieren que sepas que te observan. Es una forma de presión. ¿Qué propones?, preguntó Santiago, con la voz más baja de lo normal. Que mantengas tu rutina. Que ellos crean que tienen el control. Pero mientras tanto, vamos a descubrir exactamente qué traman. Elisa, con las manos aún aferradas a la taza, intervino. No puedes confiar en nadie más que en nosotros. Si los demás saben, podrían adelantarse. Santiago asintió lentamente. Había construido su vida en base a la confianza en pocas personas, y ahora esas eran justamente las que planeaban traicionarlo.
Necesitamos un plan, dijo Daniela, apoyando los codos en la mesa. No basta con sospechas, necesitamos pruebas. Elisa levantó la mirada. En el almacén había papeles. No entendí mucho, pero vi carpetas y contratos. Puede que ahí esté lo que buscan. Santiago meditó un momento. Si hay algo escrito, tiene que estar resguardado. Entrar ahí sería arriesgado. Más arriesgado es no hacerlo, contestó Daniela con firmeza. Yo puedo ayudarte a entrar sin que lo noten. Elisa lo miró con un dejo de súplica. Tienes que hacerlo. Si no, ellos ganarán. El peso de la decisión lo abrumaba, pero sabía que ambas tenían razón. Un golpe suave en la mesa lo sacó de sus pensamientos. Era la mesera dejando la cuenta, aunque su mirada se detuvo en Elisa. Cuídala, dijo suavemente, antes de retirarse. Esa frase le resonó a Santiago de una forma inesperada. Salieron de la cafetería minutos después. La bruma del puerto envolvía las calles, dándoles un aire fantasmal. El hombre de la gabardina ya no estaba frente al local, pero eso solo aumentó la tensión. El trayecto en coche hasta el barrio residencial fue en silencio. Elisa se acomodó en el asiento trasero, con los ojos fijos en las ventanas, como si buscara reflejos sospechosos. Daniela revisaba su teléfono, con la expresión concentrada. ¿A dónde iremos?, preguntó finalmente Elisa. A un lugar seguro, por esta noche, respondió Santiago, girando hacia una calle adoquinada. No podemos arriesgarnos a que te sigan. El Range Rover se detuvo frente a una pequeña posada regentada por una mujer mayor. La fachada, iluminada por faroles, desprendía un aire hogareño. Confío en la dueña, explicó Santiago. Aquí nadie hará preguntas. La señora Weber los recibió con una sonrisa cálida, aunque sus ojos reflejaban la misma agudeza de alguien que notaba más de lo que decía. Necesito una habitación para mi sobrina, improvisó Santiago. Ha tenido una noche difícil. Claro, querido, respondió ella, entregándole una llave sin más preguntas. Aquí estará a salvo. Mientras subían la escalera de madera, Elisa se detuvo y lo miró. ¿Volverás por mí? Santiago sostuvo su mirada. Lo prometo. Ya en el pasillo, la señora Weber añadió en voz baja. Te haré saber si alguien extraño aparece. Santiago le agradeció y regresó al coche con Daniela. La noche en Hamburgo parecía más densa, como si cada sombra guardara secretos. No deberías dejarla sola, dijo Daniela mientras se la arrancaba. Está mejor aquí que conmigo. Si siguen mis pasos, la pondría en peligro. El coche avanzó hacia la ribera del Elba. Santiago aparcó en un mirador desde donde las luces del puerto se reflejaban en el agua. Se quedó un rato en silencio, con las manos en el volante. No sé en quién confiar, confesó al fin. Daniela lo miró con seriedad. En mí, si puedes. Y en Elisa también. Esa chica es más fuerte de lo que aparenta. Lo sé. Pero esto no es un simple juego. Roberto y Sofía han estado conmigo durante años. Han manejado mi vida entera, mis negocios. ¿Cómo no lo vi antes? Daniela lo interrumpió con voz firme. Porque confías demasiado en lo que construyes. Y ellos se aprovecharon de eso. Ahora tienes que pensar diferente. Santiago suspiró. ¿Y qué harías tú? Esperar. Observar. Y atacar en el momento justo, respondió ella sin titubear. Un silencio denso los envolvió. De pronto, un golpeteo en el cristal los hizo reaccionar. Santiago giró y vio a un rostro conocido, era la misma silueta de la gabardina negra, parada a unos metros bajo la luz mortecina de una farola. No se acercaba, solo observaba. Nos sigue, murmuró Daniela. Santiago apretó los dientes. Entonces no podemos perder más tiempo. El motor rugió de nuevo y el coche se adentró por calles estrechas. Daniela observaba el espejo retrovisor. Sigue ahí, confirmó en voz baja. ¿Qué hacemos?, preguntó Santiago. Hacer que crea que lo ignoramos. Eso lo desconcierta más que enfrentarlo.
Condujeron durante varios minutos hasta perderlo entre los recovecos de la ciudad. Pero la sensación de estar vigilados no se fue. De madrugada, Santiago regresó a su casa en el distrito histórico. Era un edificio antiguo, restaurado con detalles modernos, símbolo de su éxito. Normalmente se sentía orgulloso al entrar, pero esa noche las paredes le parecieron demasiado frías, demasiado predecibles. Se dejó caer en un sillón y miró los papeles que Sofía le había entregado esa misma semana, todo en orden, impecable, demasiado perfecto. Ahora, cada letra le parecía sospechosa. El timbre del teléfono fijo lo sobresaltó. Contestó con cautela. Sí. La voz de Sofía sonó cálida al otro lado. Santiago, lamento la hora. Solo quería confirmar que mañana tendrás tiempo para revisar los documentos antes de la reunión del jueves. Claro, respondió, controlando su tono. Nos vemos mañana. Colgó lentamente. Daniela lo miró con atención. Ella ya se está moviendo. No podemos esperar más. Santiago cerró los ojos un instante. Sabía que el jueves sería decisivo. Y ahora, más que nunca, necesitaba estar un paso adelante. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra ensalada en la sección de comentarios. Solo los que llegaron hasta aquí lo entenderán. Continuemos con la historia. El amanecer en Hamburgo llegó con una neblina espesa que cubría los tejados y hacía que las campanas de las iglesias sonaran huecas, como si el aire mismo llevara un presagio. Santiago apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos veía la silueta del hombre de la gabardina observándolo desde la calle. De pie frente a la ventana de su estudio, sostenía una taza de café sin probar. Sobre el escritorio estaban los documentos preparados por Sofía, un folder impecable, lleno de esquemas y horarios. Todo parecía correcto, pero ahora cada línea le parecía un truco escondido. El intercomunicador de su oficina privada sonó con la voz de Sofía, clara y profesional. Señor Müller, el señor Krause está aquí. Dice que es urgente. Santiago sintió un nudo en el estómago. Presionó el botón con calma. Dile que pase. Roberto Krause entró con su habitual sonrisa de seguridad, traje perfectamente planchado y la postura de quien cree dominar la situación. Se sentó sin pedir permiso frente al escritorio. Amigo, estuve pensando, dijo con tono casual. Deberíamos adelantar la reunión. En lugar del jueves, podríamos cerrarlo mañana. Sería un golpe maestro de confianza para los inversionistas. Santiago lo miró sin mostrar emoción, aunque por dentro la alarma ya había estallado. ¿Por qué tanta prisa? La oportunidad está caliente, respondió Roberto, con un brillo extraño en los ojos. Si esperamos demasiado, podrían surgir dudas. Mejor cerrar ahora. Santiago se recostó en la silla, fingiendo meditarlo. Conocía esa sonrisa, la había visto en su socio muchas veces, pero esta vez la percibía distinta, era la sonrisa de alguien que escondía una carta bajo la manga. Lo pensaré, dijo finalmente. Roberto se levantó, aún con esa confianza que parecía tallada en piedra. No tardes mucho. El tiempo apremia. Cuando la puerta se cerró, Santiago presionó de nuevo el intercomunicador. Sofía, cancela mis llamadas por 1 hora. Por supuesto, contestó ella, con su tono impecable. La desconfianza lo atravesó. Cada palabra sonaba perfecta, demasiado perfecta. 1 hora después, Santiago se reunió con Daniela en un café discreto cerca del puerto. Ella lo escuchó con atención mientras él le relataba la propuesta de adelantar la reunión. Eso significa que ya tienen todo preparado, concluyó ella, cruzándose de brazos. Y si quieren adelantarla, es porque temen que descubras algo. No puedo simplemente cancelar, replicó Santiago. Eso los pondría en alerta. Daniela se inclinó hacia adelante. No te digo que canceles. Te digo que ganes tiempo. Hazlos creer que sigues el juego. En ese momento, una voz tímida interrumpió. ¿Puedo sentarme? Santiago levantó la vista y vio a Elisa, con el cabello algo revuelto y un abrigo demasiado grande para su figura.
Tras ella estaba la señora Weber, que le explicó con calma. Tenía que hacer unos mandados cerca. Pensé que la muchacha querría desayunar algo aquí. Elisa se sentó al lado de Santiago. La mesera le llevó chocolate caliente sin siquiera preguntarle. El jueves es cuando pasará todo, dijo Elisa con seguridad. Pero ellos ya se están preparando. Santiago asintió, mirándola con seriedad. Por eso tenemos que adelantarnos. Daniela entrelazó las manos sobre la mesa. El almacén. Dijiste que allí guardaban cosas. Si encontramos documentos, podremos probar sus intenciones. Elisa abrió mucho los ojos. Sé exactamente dónde. Hay una puerta lateral junto a unas redes viejas de pesca. Siempre se traba, pero si se levanta un poco el pestillo, abre sin ruido. Santiago sintió un escalofrío. ¿Qué hacías tú escondida ahí? A veces paso las noches en ese lugar cuando no hay otro sitio, respondió ella, bajando la mirada. El peso de esa confesión cayó sobre él con fuerza. Entonces iremos esta noche, decidió Daniela con firmeza. No podemos esperar más. El resto del desayuno pasó con planes apresurados y miradas cautelosas hacia la ventana. Afuera, la bruma del puerto parecía más densa que nunca. Cuando salieron del café, Santiago notó la figura conocida de la gabardina negra, esta vez apoyado contra una farola más adelante. No se movía, no hacía nada más que mirar. Otra vez él, susurró Elisa, tensando los hombros. Daniela lo observó con atención. Quiere que sepan que está ahí. Es un mensaje. ¿De quién? Preguntó Santiago. Daniela entrecerró los ojos. De quienes creen tener el control de tu vida. Esa tarde, Santiago volvió a su oficina como si nada. Se reunió con empleados, revisó informes, fingió estar concentrado en el negocio. Pero cada vez que veía a Sofía pasar frente a la puerta, el estómago se le revolvía. Al caer la noche, se encontró de nuevo con Daniela y Elisa. El Range Rover los llevó hacia los muelles, donde las luces amarillentas se reflejaban en el agua negra. El aire olía a sal, hierro y madera húmeda. Elisa señalaba el camino desde el asiento trasero. Por aquí. Más adelante, junto a esas redes. Santiago aparcó junto a un viejo cobertizo. Daniela salió primero, con la vista atenta a cualquier movimiento. El eco de sus pasos sobre la madera retumbaba demasiado fuerte en el silencio de la noche. Rápido, antes de que alguien note el coche, dijo ella. Encontraron la puerta que Elisa había descrito. Efectivamente, el pestillo estaba duro, pero al levantarlo con cuidado cedió sin hacer ruido. El interior olía a salitre, redes húmedas y aceite viejo. Elisa los guió por el pasillo hasta una sala lateral. Aquí los escuché la otra vez. Santiago empujó la puerta con lentitud. Dentro había una mesa cubierta de papeles, una tablita apagada y 2 tazas de café a medio terminar. El corazón le dio un vuelco. Aquí están, susurró. Daniela lo instó a moverse rápido. Revisaron los documentos. Eran facturas, listas de cuentas y contratos con nombres de empresas que Santiago no reconocía. Hasta que encontró uno que lo hizo detenerse, un memorándum con su nombre, mencionando transferencia de control, cláusula de emergencia y remoción inmediata de funciones. Es un golpe de estado empresarial, murmuró, con la voz cargada de furia contenida. Elisa se estremeció. Entonces no me equivoqué. De pronto, un sonido los paralizó, pasos acercándose. Daniela apagó la linterna y los hizo pegarse contra la pared. 2 hombres entraron a la sala principal, hablando en voz baja. Uno llevaba un portapapeles. El jueves todo debe estar listo, dijo uno de ellos. Krause y Schneider confirmaron la hora. Elisa se inclinó hacia Santiago y susurró apenas audible. Es uno de los que vi aquella noche. Daniela apretó el brazo de Santiago y lo guió hacia la salida lateral. Escaparon en silencio, con los papeles más comprometedores escondidos bajo su abrigo. De regreso en el coche, el motor rugió mientras Santiago respiraba agitadamente. Es peor de lo que imaginaba, dijo, con la mirada fija en el camino.
No solo quieren sacarme. Ya tienen el plan escrito. Daniela lo miró con seriedad. Entonces ahora tenemos lo que necesitamos, pruebas. Elisa, desde el asiento trasero, murmuró con convicción. Pero ellos no van a esperar. Y nosotros tampoco podemos. El silencio llenó el coche mientras se alejaban del puerto. Afuera, la niebla parecía cerrarse sobre la ciudad, como si Hamburgo entera guardara el secreto de lo que estaba por ocurrir. El Range Rover avanzaba por calles silenciosas, con la bruma envolviendo cada esquina como un telón que escondía ojos invisibles. Santiago conducía con las manos tensas sobre el volante. Aún sentía en el pecho el peso del documento que llevaba bajo el abrigo, su nombre impreso junto a frases como transferencia de control y remoción inmediata de funciones. Elisa iba en el asiento trasero, abrazando sus rodillas, pero con los ojos verdes brillando de determinación. Daniela, en el asiento del copiloto, observaba cada retrovisor con la calma de quien está acostumbrada a moverse en terreno peligroso. «Tenemos pruebas», dijo ella finalmente. «Eso cambia todo». «No lo suficiente», respondió Santiago, sin apartar la vista de la carretera. «Si los enfrento ahora, lo negarán. Dirán que esos papeles son borradores, ideas que nunca se ejecutarían». «Entonces necesitamos más», intervino Elisa. «Algo que los deje sin salida». El coche dobló hacia un barrio residencial. Las farolas iluminaban las fachadas de ladrillo y los árboles mojados que parecían centinelas silenciosos. «Esta noche dormirás en la posada otra vez», dijo Santiago, mirando a Elisa por el espejo retrovisor. «La señora Weber cuidará de ti». «No quiero esconderme», protestó ella. «Si todo esto empezó porque yo escuché lo que decían, también quiero terminarlo». Santiago negó con un gesto. «No es tu responsabilidad». Elisa lo sostuvo con la mirada. «La responsabilidad se elige. Y yo ya lo hice». Daniela sonrió apenas. «Es más terca de lo que parece, ¿verdad?» «Demasiado», contestó Santiago, aunque en el fondo agradecía su valentía. Llegaron a la posada. La señora Weber los esperaba en la puerta, con un delantal oscuro y expresión firme. «Nadie se ha acercado», les informó. «Pero vi a un hombre parado al otro lado de la calle al caer la tarde. No me gustó cómo miraba hacia aquí». Santiago la miró con gratitud. «Si lo ves de nuevo, avísame de inmediato». La mujer asintió con la seriedad de quien sabe guardar secretos. Elisa dudó un momento antes de entrar. «Prométeme que no harás nada sin mí». Santiago respiró hondo. «Prometo que te mantendré informada». No era exactamente lo que ella pedía, pero bastó para que subiera las escaleras. Cuando volvió al coche, Daniela lo esperaba con los brazos cruzados. ¿Y ahora? Necesitamos a alguien que entienda cómo piensan Roberto y Sofía. Y hay alguien que siempre supo más de lo que decía. La escena siguiente se desarrolló en un despacho antiguo con olor a madera y libros viejos. El pastor Brown nos recibió en su estudio de la iglesia, un hombre de cabello plateado y mirada penetrante. «Hijo, me alegra verte, aunque no esperaba una visita a estas horas», dijo, cerrando un tomo gastado. «No es una visita cualquiera, pastor», respondió Santiago, estrechándole la mano. «Es una advertencia». Elisa había hablado con convicción de los nombres, de la conspiración. Daniela corroboró con los documentos que habían encontrado. Brown escuchó todo sin interrumpir, solo frunciendo el ceño en ciertos pasajes. «Hace semanas escucho tu nombre en reuniones equivocadas», dijo finalmente. «Gente que no suele hablar de negocios inmobiliarios de pronto lo menciona con demasiado interés». «¿Qué clase de interés?», preguntó Daniela. «Interés en poder», respondió el pastor. «En propiedades históricas, en influencias dentro del ayuntamiento. Esto no es solo dinero, Santiago. Es control». El silencio llenó la habitación, roto apenas por el tic-tac de un viejo reloj de pared. «¿Qué me aconseja?», preguntó Santiago. Brown lo miró fijamente. «Que no confíes en nadie más allá de estas dos mujeres. Y que recuerdes algo, quienes se creen intocables siempre cometen errores por exceso de confianza».
Elisa habló con voz firme. Ya los vi cometer uno. Hablaban demasiado. Si sigo cerca, cometerán más. Santiago la observó con preocupación. No quiero arriesgarte más de lo necesario. Ya estoy dentro de esto, replicó ella. No puedes apartarme ahora. Daniela asintió. Tiene razón. Además, sabe moverse en las sombras mejor que cualquiera de nosotros. El pastor se levantó y puso una mano en el hombro de Santiago. Confía en lo que tienes delante. Y sobre todo, decide por quién vas a luchar, por tu empresa o por ti mismo. Esas palabras lo acompañaron de regreso a casa. Hamburgo dormía bajo la niebla, pero Santiago sentía que la ciudad lo observaba con 1000 ojos. A medianoche, sentado en su estudio, volvió a revisar los documentos. Cada palabra confirmaba lo que temía, su vida entera estaba a punto de serle arrebatada. El timbre del móvil lo sobresaltó. Era un mensaje de Sofía. Roberto y yo creemos conveniente mover la reunión a mañana en la noche. Todo estará preparado. Solo necesitamos tu presencia. El corazón le dio un vuelco. Daniela, que lo acompañaba, lo leyó por encima del hombro y negó con la cabeza. Quieren apresurarlo todo. Eso significa que sospechan algo. Santiago apretó el teléfono entre las manos. O significa que están nerviosos. Y cuando alguien se pone nervioso, se equivoca. En la ventana, la niebla se arremolinaba bajo la luz de los faroles. Y allí, inmóvil como siempre, la silueta de la gabardina negra los observaba desde la acera de enfrente. No se ha movido en toda la noche, dijo Daniela con un escalofrío. Ya no es un vigilante. Es una amenaza. Santiago apartó la cortina lentamente. Entonces es hora de decidir cómo vamos a jugar esta partida. La mañana siguiente amaneció cubierta de una niebla densa que parecía no querer levantarse. Santiago estaba sentado en la mesa de su estudio, con la taza de café fría a un lado y los documentos extendidos frente a él. Apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos veía la figura de la gabardina negra frente a su casa, como un recordatorio de que sus enemigos estaban cada vez más cerca. Daniela entró sin avisar, con su chaqueta de cuero y el cabello recogido en un moño bajo. Necesitamos movernos ya, dijo con tono firme. No podemos esperar a que ellos marquen cada paso. Santiago levantó la vista con gesto cansado. ¿Moverse a dónde? Al almacén otra vez. Si ahí guardan documentos, puede que también tengan pruebas más fuertes. Algo que los incrimine sin posibilidad de negarlo. Santiago se pasó una mano por el rostro. No quiero que Elisa corra riesgos. Ella ya está en riesgo, replicó Daniela. Lo quieras o no. Como si el destino quisiera dar la razón a sus palabras, en ese momento sonó el timbre de la puerta. Elisa estaba allí, con el abrigo gris claro y la mirada alerta. Vi al hombre de la gabardina cuando venía hacia acá, dijo de golpe. Estaba parado a la vuelta de la esquina, como si esperara que yo saliera. Santiago la hizo pasar de inmediato. Esto ya no es vigilancia. Es persecución. Daniela asintió. Entonces hay que adelantarnos. Esta noche iremos al almacén, pero de otra forma. No por la puerta lateral. Usaremos el muelle trasero. Elisa los observaba a ambos, con la determinación marcada en el rostro. Yo puedo mostrarles el camino. Me sé cada rincón de ese sitio. Santiago la miró con mezcla de orgullo y preocupación. Eres demasiado joven para cargar con esto. La edad no cambia lo que escuché, respondió ella. Si no hacemos nada, el jueves te lo quitarán todo. El reloj de pared marcó el mediodía. Santiago tomó los documentos y los guardó en una caja fuerte oculta en el estudio. Entonces lo haremos a su manera, dijo con decisión. Ellos creen que yo confío. Y voy a seguir fingiendo que confío. Esa tarde, Santiago se presentó en su oficina como siempre. Los empleados lo saludaban con cortesía, sin imaginar la tormenta que se cernía sobre la empresa. Sofía Schneider lo esperaba en la antesala, impecable en su vestido azul marino. Señor Müller, dijo con una sonrisa ensayada.
Roberto cree que deberíamos reunirnos esta noche con los inversionistas. Todo está organizado. ¿Esta noche?, preguntó Santiago, fingiendo sorpresa. Sí. Así ganamos ventaja. Usted sabe que el tiempo es oro. Santiago sostuvo su mirada un segundo más de lo habitual. Déjame revisarlo. Te confirmaré en unas horas. La asistente inclinó la cabeza con esa serenidad que siempre lo había convencido de confiar en ella. Pero ahora, esa calma se le antojaba peligrosa. Cuando volvió al coche, Daniela y Elisa lo esperaban. ¿Qué te dijo?, preguntó Daniela. Que quieren la reunión esta misma noche. Elisa se estremeció. Eso significa que sospechan que tienes dudas. O que creen tener la victoria asegurada, corrigió Santiago, encendiendo el motor. Pero no vamos a darles el gusto. Esa noche, el Range Rover se detuvo en un callejón oscuro cerca del muelle. El aire olía a sal, madera mojada y óxido. Las luces del puerto se filtraban entre la niebla, dibujando siluetas difusas. Daniela revisó la zona antes de hacerles una seña. Por aquí. Hay un acceso trasero que conecta con la sala donde encontramos los documentos. Caminaron con cautela, los pasos amortiguados por las tablas húmedas. Elisa iba adelante, segura de cada giro. Es aquí, susurró, señalando una puerta metálica oxidada. Daniela sacó una herramienta pequeña de su chaqueta y forzó la cerradura con habilidad. Un chasquido bastó para que la puerta cediera. El interior estaba oscuro y helado. El olor a pescado y aceite viejo se mezclaba con el eco distante del agua golpeando contra los pilotes. Avanzaron entre pilas de cajas y redes enrolladas. En un rincón, Elisa se detuvo. Ahí fue donde me escondí la primera vez, murmuró. Escuché cada palabra. Santiago encendió una linterna pequeña y alumbró hacia una mesa cubierta de papeles. No eran los mismos de antes. Esta vez había un maletín negro abierto, con carpetas selladas y una grabadora digital. Daniela la tomó con cuidado. Esto es lo que buscábamos. Si hay audios aquí, pueden ser nuestra prueba definitiva. Elisa se inclinó hacia la mesa. Miren esto, dijo, mostrando un plano del edificio de la empresa. Aquí están señaladas tus oficinas, Santiago. Él apretó los dientes. Ya no es solo un plan empresarial. Es un golpe completo. De pronto, voces resonaron desde la entrada principal. Dos hombres se acercaban, conversando en tono bajo. Rápido, al fondo, ordenó Daniela, conduciéndolos hacia un pasillo estrecho. Se escondieron detrás de unas pilas de redes. Desde allí pudieron ver cómo los hombres se acercaban a la mesa, revisaban los papeles y hablaban entre ellos. Todo listo para mañana, dijo uno. Roberto y Sofía estarán satisfechos. El otro asintió. Y Müller no sospecha nada. Santiago contuvo el aliento. Elisa lo miró con ojos encendidos de indignación. Cuando los hombres se marcharon, Daniela los guió hacia la salida trasera. Afuera, la brisa fría del puerto les golpeó el rostro como un recordatorio de que aún respiraban. Ya en el coche, Daniela encendió la grabadora. Una voz reconocible llenó el interior, era Sofía, clara y firme. Cuando termine el jueves, él estará fuera. Todo ya está alineado. Le siguió la risa grave de Roberto. No lo verá venir. Para cuando se dé cuenta, ya estará hecho. Elisa se cubrió la boca, sorprendida. Lo logramos, dijo en un susurro. Ahora tenemos la prueba. Santiago se dejó caer contra el respaldo del asiento, con el corazón latiendo fuerte. Esto es más que suficiente para detenerlos. Daniela apagó la grabadora y lo miró con seriedad. Sí, pero hay que usarlo en el momento exacto. Si lo mostramos antes de tiempo, encontrarán la forma de desmentirlo. Santiago asintió, aunque la idea de esperarlo corroía por dentro. Afuera, entre la niebla del muelle, una figura se recortaba bajo una farola. Era el hombre de la gabardina, otra vez inmóvil, otra vez observando. Elisa lo señaló con un hilo de voz. No nos quita los ojos de encima.
Santiago encendió el motor. Entonces que nos vea. Que piense que seguimos en su juego. Mientras el coche se alejaba del puerto, el hombre permaneció allí, como una sombra eterna, hasta que la niebla lo engulló. Horas después, de regreso en la casa de Santiago, colocaron la grabadora sobre el escritorio. El aparato parecía insignificante, pero contenía la clave de todo. Con esto, dijo Daniela, el jueves será su fin. Elisa, sentada en un sillón con las piernas recogidas, lo miró directo a los ojos. No es solo tu empresa, Santiago. Es tu vida. Y tienes que decidir si la vas a pelear. Él bajó la mirada hacia la grabadora. Y supo que ya no había vuelta atrás. Hagamos otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios. Escriban la palabra paleta. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. El amanecer en Hamburgo llegó con un cielo gris, cargado de humedad. La ciudad parecía contener la respiración, como si adivinara lo que estaba por suceder. En el estudio de su casa, Santiago observaba la grabadora sobre el escritorio como si fuera un artefacto explosivo. Ese pequeño aparato contenía las voces de Roberto y Sofía, las pruebas que podían salvarlo o condenarlo, según cómo las usara. Daniela entró con 2 cafés en la mano. Llevaba el rostro serio, con las ojeras marcadas de una noche sin descanso. «No has dormido nada», comentó, dejándole la taza. «No puedo», respondió él, sin apartar la vista de la grabadora. «Si fallo en esto, lo pierdo todo». «No lo pienses como una carga», dijo Daniela, sentándose frente a él. «Piensa que ahora tienes ventaja». Santiago apretó los labios. «Ellos no se quedarán quietos. Roberto quiere adelantar la reunión. Y Sofía insiste con mensajes. Están desesperados». Daniela bebió un sorbo de café antes de contestar. «La desesperación los hará cometer errores. Nosotros solo tenemos que estar listos para atraparlos». En ese momento, Elisa entró en la sala. Llevaba el abrigo gris claro aún húmedo por la niebla de la calle. «Estaba dando una vuelta por la esquina», dijo, cerrando la puerta con cuidado. «El hombre de la gabardina sigue allí. Ni se mueve, ni se esconde. Solo mira». Santiago se levantó, caminando de un lado a otro. «Es un aviso. Quieren que sepa que cada paso que doy está vigilado». Elisa lo miró directo a los ojos. «Entonces das un paso que no esperan». Daniela se cruzó de brazos. «Justo eso pensaba. Esta tarde iremos al club donde Roberto suele reunirse con gente de su calaña. He escuchado rumores de que en el sótano hacen tratos que nunca llegan al papel». «¿Y qué piensas lograr ahí?», preguntó Santiago. «Información. Contactos. Algo que confirme lo que ya tenemos. No podemos depender solo de una grabación. Necesitamos redundancia». Santiago suspiró. «Está bien. Pero Elisa se queda aquí». «No», intervino ella con firmeza. «Yo voy. Sé pasar desapercibida. Nadie me reconocerá». Daniela arqueó una ceja, divertida por la seguridad en su voz. «Tiene un punto, Santiago. Ella no levanta sospechas». Finalmente, él asintió. «Pero me quedaré cerca de ti todo el tiempo». El club estaba en el centro histórico, un edificio elegante con fachada de ladrillo rojo y ventanas altas. Desde afuera parecía un lugar exclusivo, con luces cálidas y música de piano en el fondo. Pero todos sabían que en las salas privadas del sótano se cocinaban los verdaderos negocios. Daniela se adelantó, mostrando una credencial policial que le abría puertas sin demasiadas preguntas. Santiago y Elisa entraron como acompañantes. La sala principal estaba llena de hombres trajeados y mujeres con vestidos largos, todos conversando en voz baja, como si cada palabra pudiera costarles dinero. «Manténganse juntos», susurró Daniela. «Yo me moveré por aquí». Santiago y Elisa se acomodaron en una mesa apartada. Ella observaba con atención, analizando cada gesto, cada mirada. «Ese de allá», dijo en voz baja, señalando a un hombre calvo con bastón. «Lo vi hablando con Roberto en el almacén».
Santiago la miró sorprendido. ¿Estás segura? Lo recuerdo bien. Hablaba como si fuera dueño del lugar. Daniela regresó al rato, con expresión seria. Escuché algo interesante. Alguien mencionó la transferencia como si fuera un hecho consumado. Y no hablaban de papeles, sino de control real. Elisa inclinó la cabeza. Eso significa que ya tienen apoyo fuera de la empresa. Santiago apretó los puños bajo la mesa. No podemos dejar que esto llegue al jueves. En ese instante, la puerta del salón se abrió. Roberto Krause entró con paso seguro, saludando con sonrisas falsas a todos los presentes. Sofía iba a su lado, impecable, con su carpeta de siempre en las manos. Santiago contuvo la respiración. No esperaba encontrarlos aquí tan pronto, susurró. Roberto y Sofía se acercaron a un grupo en la esquina, saludando con palmadas en la espalda. Había risas, brindis, comentarios susurrados. Daniela se tensó. No podemos arriesgarnos a que te vean. Elisa lo miró fijamente. Déjame acercarme. Nadie me conoce. Puedo escuchar lo que dicen. Santiago dudó. Es demasiado peligroso. Ya me escondí una vez entre redes y sobreviví. ¿Puedo hacerlo otra vez? Daniela intervino. Déjala. Yo la cubriré de lejos. Elisa se levantó con calma, tomó una copa de la barra y se mezcló entre los invitados como si fuera una más. Su porte sencillo la hacía invisible entre tanto lujo. Poco a poco se acercó al círculo donde Roberto y Sofía hablaban. Santiago la seguía con la mirada, los nervios tensos. Daniela lo detuvo con una mano. Confía. Sabe lo que hace. Elisa fingía escuchar conversaciones ajenas, pero mantenía el oído atento. Roberto reía en voz baja. Mañana firmamos y se acaba la historia. Müller no tendrá idea hasta que sea demasiado tarde. Sofía agregó con calma. Todo está preparado. El consejo votará a nuestro favor. Y con las grabaciones y contratos, no habrá marcha atrás. Elisa sintió un escalofrío. Se apartó con cuidado, regresando hacia Santiago y Daniela. Lo confirmaron, dijo en un susurro urgente. Hablaron de mañana, no del jueves. Quieren adelantarse. Santiago cerró los ojos un instante, como si procesar esa frase le costara energía. Entonces no tenemos 2 días. Tenemos horas. Daniela tomó aire profundo. Eso cambia todo el plan. Elisa lo miró directo. Tienes que decidir ya. De vuelta en la casa, el ambiente estaba cargado. Santiago caminaba de un lado a otro, repasando mentalmente cada escenario. Si mañana intentan adelantar la reunión, necesito estar listo para enfrentarlos ahí mismo. Con la grabación, dijo Daniela. Es tu carta maestra. No basta, respondió él. Ellos dirán que es editada. Necesito que caigan en su propia trampa frente a todos. Elisa, sentada en el sofá, habló con calma. Entonces haz que hablen. Provócalos en la reunión. Haz que digan lo suficiente. Santiago la observó con un respeto nuevo. Esa joven que había aparecido en su coche ahora se había convertido en su aliada más clara. Eso haré, dijo con firmeza. Pero necesito que ustedes estén listas. Si algo sale mal, quiero que tengan las pruebas y se encarguen de mostrarlas. Daniela asintió. No estará solo. Elisa sonrió apenas. No dejaré que te pase nada. El reloj de pared marcó las 10 de la noche. Afuera, la niebla se espesaba otra vez. Y frente a la casa, bajo la farola, la figura de la gabardina negra seguía ahí, inmóvil, como si esperara el momento exacto para moverse. Santiago se acercó a la ventana y lo miró fijamente. Que me observe todo lo que quiera. Mañana será diferente. Y en su interior, supo que el juego estaba entrando en la recta final. La madrugada transcurrió en silencio dentro de la casa de Santiago, pero ninguno de los tres pudo dormir. El ambiente estaba cargado de tensión, como si el aire mismo supiera que algo estaba a punto de estallar. Afuera,
El hombre de la gabardina permanecía en la misma esquina, quieto como una estatua. Cuando el reloj marcó las 6, Santiago se levantó del sillón donde apenas había cerrado los ojos. Miró hacia la ventana, la figura seguía allí. No sabía si era humano o una sombra que la mente ya había adoptado como parte del paisaje. Daniela entró al estudio con su chaqueta de cuero y un cuaderno en la mano. «Tenemos que organizar cada paso de hoy», dijo con voz firme. «Ellos planean adelantar la reunión y no podemos llegar sin una estrategia». Elisa estaba detrás de ella, con el abrigo gris sobre los hombros. Llevaba el cabello recogido en una coleta improvisada. «¿Qué hacemos primero?», preguntó, frotándose las manos para espantar el frío de la mañana. Santiago se acercó al escritorio donde descansaba la grabadora. «Esta es nuestra carta. Pero Daniela tiene razón, no podemos usarla de inmediato. Necesitamos que hablen frente a todos». Daniela tomó asiento y abrió el cuaderno. «Piensa en ellos como en jugadores de ajedrez. Roberto se cree el rey, Sofía la reina. Les gusta moverse con confianza. Si les das la sensación de que todo está bajo control, bajarán la guardia y hablarán». «¿Y si no lo hacen?», preguntó Elisa. «Entonces soltamos la grabación», contestó Santiago con firmeza. «No me importa que lo nieguen. La sola duda bastará para arruinarlos». Elisa asintió, aunque su rostro mostraba preocupación. Horas más tarde, Santiago entró a la empresa como si fuera un día cualquiera. Saludó a empleados, revisó papeles, fingió normalidad. Pero cada paso estaba calculado. Sabía que los ojos de Sofía lo seguían desde la recepción, atentos a cualquier gesto. Ella se acercó poco después con una carpeta en la mano. «El consejo está listo para reunirse esta noche», dijo con esa voz calmada que siempre lo había convencido de confiar en ella. «Roberto cree que es el momento perfecto». Santiago tomó la carpeta y fingió leer sin interés. «Bien. Nos vemos en la sala de juntas a las 7». Sofía le sonrió con esa serenidad que ahora le parecía peligrosa. «Será un día importante para todos». Cuando ella se alejó, Santiago sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Al caer la tarde, Daniela y Elisa lo esperaban en el coche. Las calles de Hamburgo estaban cubiertas por una llovizna constante que hacía brillar los adoquines bajo las farolas. «¿Listo?», preguntó Daniela. «Nunca lo suficiente», respondió él, subiendo al asiento del conductor. Elisa, desde el asiento trasero, murmuró: «Si algo sale mal, recuerda que no estás solo». Santiago los miró a ambas a través del espejo. «Eso es lo único que me da fuerzas». La sala de juntas de la empresa estaba iluminada con lámparas cálidas que contrastaban con el ambiente helado. Los miembros del consejo se acomodaban alrededor de la larga mesa de madera, murmurando entre ellos. Roberto entró primero, irradiando seguridad. Saludó a todos con palmadas en la espalda, como si fuera el anfitrión de la velada. Sofía llegó detrás de él, repartiendo carpetas a cada miembro. «En estas páginas encontrarán el plan de transición», explicó con voz serena. «Nuestro objetivo es garantizar estabilidad y crecimiento a largo plazo». Santiago se sentó en la cabecera de la mesa. Su expresión era neutral, pero por dentro cada músculo estaba tenso. «Antes de empezar», dijo, mirando a todos, «quiero escuchar de ustedes por qué creen que este cambio es necesario». Roberto sonrió, esa sonrisa que siempre había usado para cerrar tratos. «Santiago, tú mismo dijiste que el tiempo es oro. Hemos construido algo grande, pero cada empresa necesita renovarse. No puedes cargar con todo para siempre». Sofía agregó con calma: «Nadie duda de lo que has hecho, pero a veces hay que dar un paso al costado para que otros continúen la obra». Elisa, que estaba escondida en una sala contigua escuchando a través de un auricular, cerró los ojos con frustración. «Hablan como si ya lo hubieran decidido», susurró para sí misma. Daniela, que vigilaba desde el pasillo, apretó la mandíbula. Dentro de la sala, Santiago los miraba con frialdad. «Interesante. ¿Y si yo me negara, qué pasaría?». Un silencio incómodo se extendió por un instante. Sofía lo rompió con una sonrisa controlada.
La transición seguiría adelante. Ya está todo organizado. Esa frase cayó como un golpe seco en el corazón de Santiago. ¿Así que ya está decidido?, preguntó, fingiendo curiosidad. Roberto asintió. Exacto. Y mañana todo quedará firmado. Santiago dejó la carpeta sobre la mesa y se reclinó en la silla. Entonces supongo que no queda más que escuchar lo que tienen preparado. Los miembros del consejo murmuraron entre sí, algunos incómodos. Roberto y Sofía intercambiaron una mirada de complicidad. Elisa apretó los auriculares en sus manos. Vamos, digan algo más. Dentro de la sala, Roberto continuó. No te preocupes, Santiago. Todo ha sido cuidadosamente planeado. Tú no verás venir el cambio hasta que esté hecho. Eso fue suficiente. Santiago sintió como la adrenalina lo recorría. Miró alrededor de la mesa, luego sacó del bolsillo interior de su saco la grabadora. La colocó en el centro de la mesa y presionó play. Las voces de Roberto y Sofía llenaron la sala. Cuando termine el jueves, él estará fuera. Todo ya está alineado. No lo verá venir. Para cuando se dé cuenta, ya estará hecho. El silencio fue absoluto. Los miembros del consejo miraban incrédulos a los dos traidores. Sofía intentó reaccionar primero. Eso está manipulado. Roberto se levantó, alzando la voz. No pueden creer en un simple aparato. Esto es un montaje. Pero el daño ya estaba hecho. Las palabras reproducidas eran demasiado claras. Los murmullos crecieron, algunos miembros del consejo miraban a Santiago con nueva seriedad, otros con incomodidad hacia Roberto. Santiago apagó la grabadora y se inclinó hacia adelante. Ahí tienen la prueba de lo que tramaban. Y aún así, tuvieron la osadía de sentarse aquí como si nada. La tensión llenaba la sala. Roberto buscaba recuperar el control, pero ya no sonaba convincente. Elisa, escuchando desde afuera, sonrió por primera vez en días. Ahora sí que no tienen salida. Pero en el interior de la sala, Santiago sabía que aquello no era el final. Era apenas el inicio del verdadero enfrentamiento. El ambiente en la sala de juntas se volvió irrespirable. Los murmullos de los consejeros llenaban cada rincón, como un enjambre que no sabía si atacar o huir. Roberto mantenía la sonrisa, pero era una mueca forzada. Sofía, en cambio, intentaba mantener la calma con su carpeta presionada contra el pecho. Santiago los observaba desde la cabecera. Por dentro, sentía una mezcla de furia y alivio. Había logrado exponerlos. Sin embargo, sabía que la batalla no estaba ganada. Esa gente no se rendía tan fácilmente. Quiero que lo piensen bien, dijo en voz baja, pero con la autoridad que siempre lo había caracterizado. Todo lo que escucharon es real. Son las voces de quienes han estado planeando mi caída. Uno de los consejeros, un hombre mayor con lentes redondos, levantó la mano. Señor Müller, si esto es cierto, necesitamos una investigación inmediata. No podemos tomar decisiones basadas en supuestos. Roberto se adelantó, aprovechando la vacilación. Exacto. Todo esto no es más que una manipulación. Santiago siempre ha sido brillante, pero también sabe moverse en las sombras cuando quiere defenderse. Las palabras calaron en algunos de los presentes. Sofía dio un paso más, con esa serenidad venenosa que siempre había usado para ganarse la confianza. El señor Müller teme al cambio. Es comprensible. Pero la empresa necesita renovarse, y eso no se logra con grabaciones que cualquiera podría fabricar. Santiago sintió la rabia hervirle en la sangre. ¿Y esperan que todos olviden lo que acaban de escuchar? Roberto se giró hacia los consejeros con gesto teatral. Yo los invito a pensar, ¿quién se beneficia más con esta farsa? Nosotros, que llevamos años construyendo junto a él, o él mismo, que teme perder el poder. El silencio cayó de nuevo. Santiago apretó los puños bajo la mesa. Estaba a punto de responder cuando la puerta de la sala se abrió. Daniela apareció con paso firme, mostrando una credencial policial. No es una farsa. Y hay más pruebas de las que creen.
Los consejeros voltearon sorprendidos. Roberto palideció apenas, aunque intentó mantener la compostura. ¿Qué significa esto?, preguntó uno de los consejeros. Daniela se acercó, dejando sobre la mesa una carpeta con los documentos que habían encontrado en el almacén. Contratos, facturas y memorandos que detallan la transferencia de control. Todo preparado para sacarlo de la empresa. Los murmullos se intensificaron. Sofía intentó hablar, pero su voz sonó más débil que antes. Eso no. Eso puede ser parte de un borrador. Daniela la interrumpió con un tono seco. Un borrador no lleva fechas exactas ni firmas prellenadas. Roberto la miró con furia. Esto es una intrusión. No tenían derecho a tomar nada de ese lugar. Ni ustedes a conspirar contra su socio, replicó Daniela sin inmutarse. Santiago observó el rostro de cada consejero. Algunos ya no ocultaban la indignación. Otros parecían confundidos, como si no supieran a quién creer. Fue entonces cuando Elisa entró en la sala. Había esperado en el pasillo, pero decidió no quedarse callada. Su voz firme quebró el ambiente. Yo los escuché. Yo estaba allí, escondida. Escuché cómo decían que él estaría fuera el jueves, que nunca lo vería venir. Los ojos de Roberto se clavaron en ella, como dagas. ¿Y quién eres tú para que te crean? Elisa sostuvo la mirada sin vacilar. La persona que ustedes subestimaron. El silencio volvió a caer. Los consejeros intercambiaban miradas entre ellos. Era evidente que la confianza en Roberto y Sofía se resquebrajaba. Finalmente, el presidente del consejo, un hombre de barba gris, habló con voz grave. Lo que hemos escuchado y visto hoy no puede ignorarse. Roberto, Sofía, quedan suspendidos de toda función hasta que esto se aclare. La reacción fue inmediata. Roberto golpeó la mesa con fuerza, levantándose. Esto es un circo. No pueden echar a perder años de trabajo por un teatro barato. Sofía lo tomó del brazo, intentando calmarlo, pero sus ojos azules destellaban odio. Esto no termina aquí, Santiago, dijo con voz baja, apenas audible, pero cargada de veneno. Los dos salieron de la sala bajo la mirada incómoda de los consejeros. La tensión quedó suspendida en el aire, como si una tormenta acabara de pasar pero otra estuviera a punto de comenzar. Daniela respiró hondo. Has ganado una batalla. Pero no la guerra. Elisa asintió. No van a rendirse tan fácilmente. Santiago sabía que tenían razón. Había logrado desenmascararlos, pero Roberto y Sofía eran demasiado ambiciosos para desaparecer sin pelear. Esa noche, de regreso en la casa, la sensación de victoria era tenue. La grabadora y los documentos estaban a salvo en la caja fuerte, pero la amenaza seguía viva. Elisa se sentó en el sofá, abrazando una taza de té. Cuando me escondí en ese almacén, jamás imaginé que terminaría en medio de algo tan grande. Podrías haberte quedado callada, dijo Santiago, mirándola con gratitud. Y sin embargo, estás aquí. Ella lo miró a los ojos. Porque confío en ti. Y porque sé que ellos no se detendrán hasta destruirte. Daniela entró desde la cocina, dejando un plato con pan sobre la mesa. Entonces debemos adelantarnos otra vez. Si hoy lo sacamos de la empresa, mañana intentarán algo peor. Santiago frunció el ceño. Peor. Ellos saben demasiado sobre ti, explicó Daniela. Tu rutina, tus socios, tus cuentas. Si sienten que lo pierden todo, podrían atacar fuera del terreno legal. El silencio se volvió pesado. Elisa bajó la taza con manos temblorosas. ¿Crees que podrían intentar? Daniela asintió sin rodeos. Sí. Y ese hombre de la gabardina no está ahí solo para mirar. Santiago se levantó, caminando hacia la ventana. La figura seguía en su lugar, iluminada por la farola. Entonces que me mire, dijo con voz grave. Mañana veremos quién aguanta más. Elisa se acercó a él, apoyando una mano en su brazo. No tienes que cargar con todo solo. Santiago giró hacia ella, y por primera vez en días permitió que su expresión mostrara algo de cansancio.
No sé qué haría sin ustedes. Daniela se cruzó de brazos, con media sonrisa. Pues tendrás que acostumbrarte, porque no vamos a dejarte solo. En ese instante, un golpe seco en la puerta principal retumbó en la casa. Los tres se miraron, tensos. Daniela fue la primera en reaccionar, sacando su arma de servicio. Quédense atrás. Santiago la siguió, con el corazón acelerado. Elisa se quedó cerca de la escalera, los ojos abiertos como platos. Cuando Daniela abrió la puerta de golpe, la figura de la gabardina estaba allí. No habló. No se movió. Solo dejó caer un sobre en el suelo antes de girar y perderse entre la niebla. El sobre llevaba escrito el nombre de Santiago con tinta negra. Él lo recogió con manos firmes, pero el pulso le temblaba por dentro. ¿Qué es eso?, preguntó Elisa. Santiago abrió el sobre. Dentro había una sola hoja con letras recortadas de periódicos. Esto apenas empieza. El sobre quedó sobre la mesa del estudio, como si pesara más de lo que en realidad era. Santiago lo miraba sin apartar la vista, con la mandíbula apretada. Daniela, aún con el arma en la mano, cerró las cortinas de la sala y se aseguró de que las puertas estuvieran bien cerradas. Esto cambia todo, dijo con tono grave. Ya no es solo un asunto empresarial. Es una amenaza directa. Elisa se abrazó a sí misma, caminando de un lado a otro. Ellos saben dónde vives, saben que estamos aquí. No se van a detener. Santiago tomó aire y se pasó una mano por el cabello. Lo sé. Pero no podemos dejar que nos paralicen. Eso es lo que quieren. Daniela dejó el arma sobre la mesa y lo miró fijo. Santiago, no subestimes lo que pueden hacer. Roberto y Sofía están desesperados. Un socio traicionado es peligroso, pero un socio desesperado es letal. Elisa lo interrumpió, con voz firme. Entonces tenemos que adelantarnos. ¿Otra vez? ¿Cómo?, preguntó él. Usando lo que tenemos, respondió ella, señalando la grabadora y los documentos. Y buscando lo que falta. Ese hombre de la gabardina no actúa solo. Es parte del plan. Si lo seguimos, quizás nos lleve a ellos. Daniela negó con la cabeza. Seguirlo es arriesgado. Él quiere que lo veamos. Probablemente sea una trampa. Santiago miró por la ventana. La farola iluminaba solo la niebla. El hombre ya no estaba allí. Tal vez la trampa ya está en marcha, dijo con un hilo de voz. La mañana siguiente, la ciudad parecía ajena a la tensión que los consumía. Hamburguesas chisporroteaban en puestos callejeros, el tranvía avanzaba con puntualidad y los turistas recorrían el puerto como si nada sucediera. Pero para Santiago, cada sombra era un posible enemigo. En su oficina, la atmósfera era extraña. Los empleados trabajaban en silencio, con la incomodidad flotando en el aire. La suspensión de Roberto y Sofía se había corrido como pólvora, y todos sabían que algo grande se estaba gestando. Santiago llamó a un empleado de confianza y le pidió que nadie lo interrumpiera. Cerró la puerta y se reunió con Daniela y Elisa. Sobre la mesa, colocó la grabadora y los documentos. Hoy vamos a usar esto. No en la empresa, sino fuera. ¿Dónde?, preguntó Daniela. En una rueda de prensa, respondió él. Si llevamos esto a la opinión pública, no podrán esconderse detrás de excusas. Elisa se tensó. ¿Y si ellos reaccionan antes? Santiago la miró con calma. Entonces será una guerra abierta. Y en una guerra abierta, al menos sabré dónde están los tiros. Daniela golpeó suavemente la mesa con el dedo índice. Si vas a hacer eso, debemos asegurarnos de que la prensa reciba la grabación completa y los documentos sin posibilidad de manipulación. Yo puedo hacerlo, dijo Elisa, levantando la mano. Conozco a alguien en un periódico local. Alguien que todavía cree en decir la verdad. Santiago arqueó una ceja. ¿Quién? Un periodista llamado Marcus. A veces me dejaba sentarme en la redacción cuando necesitaba refugio del frío. Nunca me preguntó demasiado, solo me dejaba estar allí. Le debo eso.
Daniela la observó con atención. ¿Confías en él? Elisa asintió con seguridad. Más que en nadie, además de ustedes. Santiago suspiró. Está bien. Contactémoslo. Esa tarde, en un café discreto del barrio de St. Pauli, se encontraron con Marcus. Era un hombre de mediana edad, cabello canoso y gafas rectangulares. Su expresión era tranquila, pero sus ojos denotaban curiosidad. Elisa, dijo al verla. No esperaba verte aquí. Necesito tu ayuda, respondió ella. Y no puedo explicarte todo, pero tienes que confiar en mí. Marcus miró a Santiago y Daniela, luego a los documentos sobre la mesa. Esto parece grande. ¿Estás segura de lo que traes? Más de lo que imaginas, intervino Santiago. Aquí hay una conspiración para despojarme de mi empresa y destruir mi nombre. Necesito que el mundo lo sepa. Marcus hojeó algunos papeles, escuchó fragmentos de la grabación y levantó la mirada. Si esto es cierto, es explosivo. Pero si no lo es, podría costarme el trabajo. Daniela lo encaró con firmeza. Es cierto. Y si no lo publicas tú, lo hará alguien más. La pregunta es, ¿quieres estar en el lado correcto cuando caigan? El periodista respiró hondo, luego guardó los papeles en su maletín. Lo sacaré mañana en la portada. Pero tengan cuidado. Si esto llega a ellos antes de tiempo, podrían intentar silenciarlos. Elisa se estremeció, pero no dijo nada. De regreso a la casa, ya caída la noche, todo parecía en calma. La señora Weber los esperaba con sopa caliente, intentando traer algo de normalidad. Elisa se quedó en la cocina con ella, ayudando a cortar pan, mientras Santiago y Daniela se encerraban en el estudio. ¿Confías en ese periodista?, preguntó ella. No tengo alternativa, contestó Santiago. Necesito que alguien de fuera lo confirme. Daniela lo miró con dureza. Entonces prepárate. Cuando esto salga, no habrá vuelta atrás. Pasada la medianoche, un ruido en la calle los despertó. Santiago miró por la ventana, la farola iluminaba a la figura de la gabardina negra. Esta vez no estaba solo. Había dos más, en las sombras, como perros de caza esperando la señal. Elisa subió corriendo las escaleras, pálida. Están aquí. 3 de ellos. Daniela tomó su arma y se asomó junto a Santiago. No es vigilancia. Es intimidación directa. Santiago cerró los puños. Entonces no se imaginan lo que haremos mañana. Elisa lo miró con una mezcla de miedo y valentía. Mañana todo cambiará. Para ellos, o para nosotros. Y en la oscuridad, mientras las figuras permanecían inmóviles bajo la lluvia, Santiago comprendió que el desenlace estaba cada vez más cerca. El amanecer en Hamburgo no trajo calma. Desde temprano, los puestos de periódicos exhibían titulares en letras grandes: conspiración en Müller y Krause Immobilien en GmbH. El nombre de Santiago estaba en todas partes, acompañado de frases como traición, golpe interno y escándalo empresarial. Marcus había cumplido su palabra. La grabación y los documentos aparecían citados en el artículo, junto con un análisis de las posibles consecuencias legales. El periódico circulaba en manos de transeúntes, empleados de oficina y hasta taxistas que lo comentaban en voz alta. En la casa, Santiago hojeaba un ejemplar con el ceño fruncido. Ahora todos lo saben, murmuró. Daniela, de pie junto a la ventana, vigilaba la calle como un centinela. Eso significa que también ellos lo saben. Elisa entró desde la cocina con una taza de café entre las manos. Acabo de escuchar en la radio que la policía investigará la empresa. Lo dijiste, Santiago, esto es una guerra abierta. Él asintió con seriedad. Y no se van a quedar de brazos cruzados. No se equivocaba. A media mañana, su teléfono sonó con insistencia. Era Roberto. Santiago dudó unos segundos antes de contestar. ¿Qué quieres?, dijo con tono seco. La voz de su socio sonaba tensa, pero aún intentaba fingir control. Eres un ingenuo si crees que un artículo de periódico podrá destruirme.
no sabes con quién te metiste. Lo que no sabes tú, replicó Santiago, es que ya no me importa tu poder. Solo me importa derribarte. Se escuchó una risa amarga al otro lado de la línea. Esto apenas comienza, Santiago. Te arrepentirás. El hombre colgó sin más. Elisa, que había escuchado parte de la conversación, preguntó con ansiedad. ¿Qué dijo? Que se defenderá. Y que irá hasta el final, respondió él. Daniela apretó los labios. Eso significa que contraatacarán. Y no con abogados. Esa tarde, la tensión estalló. Un grupo de hombres de traje irrumpió en la empresa, liderados por Sofía. Argumentaban que aún tenían autoridad para manejar asuntos internos. La policía llegó minutos después, convocada por los propios empleados que no sabían a quién obedecer. Santiago apareció en el vestíbulo rodeado de periodistas. Las cámaras lo apuntaban, los flashes lo cegaban. Señor Müller, ¿es cierto que su socio intentó destituirlo? Preguntó un reportero. ¿Qué pruebas tiene de lo que afirma el periódico? Añadió otro. Santiago levantó la grabadora en alto. Las pruebas están aquí. Y si alguien duda, puede escucharlas. Sofía avanzó entre la multitud, con el rostro endurecido. Eso no prueba nada, gritó. Todo es un montaje para salvar su pellejo. Santiago la miró con calma helada. Entonces explica por qué tus palabras y las de Roberto suenan tan claras en esta grabación. Los periodistas comenzaron a disparar preguntas hacia Sofía. Ella intentó responder, pero su voz se quebraba bajo la presión. Daniela, que vigilaba desde un costado, se inclinó hacia Santiago. No resistirán mucho. La opinión pública es un arma más poderosa que cualquier contrato. Esa noche, la ciudad estaba convulsionada. Los noticieros abrían con la imagen de Sofía esquivando preguntas y de Roberto entrando en un club privado rodeado de guardaespaldas. El escándalo ya no podía esconderse. En la casa, el ambiente era sombrío. Elisa se paseaba de un lado a otro, incapaz de quedarse quieta. Tengo miedo, confesó finalmente. Ellos ya no tienen nada que perder. Santiago se acercó y le tomó las manos. Yo también tengo miedo. Pero si cedemos ahora, todo habrá sido en vano. Daniela los observaba desde el sillón, con expresión severa. Mañana puede ser el día más peligroso. Si planean un movimiento desesperado, será ahora. Un golpe fuerte en la puerta principal la hizo ponerse de pie de inmediato, sacando su arma. Elisa dio un brinco y se escondió detrás de Santiago. ¿Quién es?, preguntó él con voz firme. Una voz masculina, grave, respondió desde afuera. Pastor Brown. Daniela abrió con cautela. El anciano entró con paso lento, pero con los ojos llenos de preocupación. Hijo, ten cuidado. He escuchado que Roberto está moviendo contactos fuera del mundo de los negocios. Gente peligrosa. ¿Qué tipo de contactos?, preguntó Santiago. Los que no negocian con contratos, sino con amenazas y violencia, dijo el pastor, bajando la voz. Elisa se llevó una mano a la boca. Entonces ese hombre de la gabardina no es un simple vigilante, concluyó Brown. Es la advertencia de lo que viene. Santiago sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Gracias por advertirnos, pastor. No voy a dejar que nos tomen por sorpresa. El anciano lo miró con gravedad. Decide bien, hijo. No se trata solo de tu empresa. Se trata de tu vida y de quienes ahora están contigo. Cuando el pastor se marchó, el silencio volvió a la casa. Daniela guardó su arma, pero mantuvo la mandíbula tensa. Si mañana intentan algo, tenemos que estar listos. Santiago asintió. Mañana no se juega solo en la mesa de juntas. Mañana se juega en las calles. Elisa lo miró con un brillo de determinación en los ojos. Entonces no dejaremos que nos ganen. Y mientras la lluvia golpeaba los cristales de la ventana, los tres comprendieron que el desenlace estaba más cerca que nunca. El amanecer de Hamburgo estaba cubierto por una neblina espesa que hacía desaparecer las torres de las iglesias y los barcos en el puerto.
Santiago no durmió esa noche. Caminaba de un lado a otro en su estudio, con la grabadora sobre la mesa y los documentos a la vista. Cada latido de su corazón le recordaba que ese día sería decisivo. Daniela entró ajustándose la chaqueta de cuero, con la mirada firme. «Es hoy», dijo sin rodeos. Roberto y Sofía no van a esperar más. Elisa apareció detrás de ella, con el abrigo gris y el cabello recogido. Sus ojos verdes tenían un brillo extraño, mezcla de miedo y determinación. Ya no hay vuelta atrás. Santiago se acercó a ambas, sosteniendo la grabadora en la mano. Ellos tienen poder, dinero y contactos. Pero nosotros tenemos la verdad. Y eso será suficiente. La sala de juntas estaba abarrotada. Consejeros, periodistas y hasta algunos empleados clave se habían reunido tras el escándalo publicado en la prensa. Roberto entró primero, con un traje impecable y el rostro endurecido. Sofía lo siguió, con su carpeta azul marino contra el pecho. Los murmullos llenaron la sala. Nadie sabía qué iba a pasar, pero todos intuían que sería histórico. Santiago tomó asiento en la cabecera, sin mostrar nerviosismo. Daniela estaba a un costado, como observadora oficial, y Elisa se quedó en el fondo, mezclada entre los asistentes. «Comencemos», dijo Santiago con voz firme. Roberto se levantó enseguida, como si quisiera recuperar el control. «Todos aquí saben que el artículo publicado ayer es una farsa. Santiago manipuló grabaciones y documentos para desprestigiarnos. Lo que está en juego no es solo una empresa, sino nuestra reputación». Sofía añadió con tono helado. «No podemos permitir que una mentira destruya años de trabajo. Les pido que usen la razón y no caigan en un teatro barato». Los consejeros se miraban entre sí, indecisos. Algunos dudaban, otros ya parecían inclinados hacia Santiago. Él esperó el momento justo, luego habló. «Una mentira no resiste preguntas. Así que les haré una sola, si todo era falso, ¿por qué estaban en el almacén esa noche, firmando documentos de transferencia?» Roberto palideció un instante, pero enseguida recuperó la sonrisa. «Eso no puedes probarlo». Santiago sacó la grabadora y la colocó en el centro de la mesa. «Entonces dejemos que todos escuchen». Presionó play. Las voces de Roberto y Sofía llenaron la sala. «Cuando termine el jueves, él estará fuera. Todo ya está alineado. No lo verá venir. Para cuando se dé cuenta, ya estará hecho». El murmullo se transformó en exclamaciones. Los periodistas tomaban notas frenéticamente. Algunos consejeros negaban con la cabeza, indignados. Sofía intentó levantarse. «Eso está sacado de contexto». Daniela intervino de inmediato. ¿Fuera de contexto? ¿Una conspiración planeada con fechas y nombres? Explíquenlo, entonces. Roberto golpeó la mesa con fuerza. «Esto es un montaje. Una trampa». Elisa, desde el fondo, alzó la voz. «Yo los escuché. Yo estaba allí. Los escuché reírse mientras planeaban todo». Todos se giraron hacia ella. Su voz, clara y firme, cortó el aire como un cuchillo. Querían destruirlo, y lo decían como si fuera un juego. El silencio cayó por unos segundos. Después, el presidente del consejo habló con tono grave. «Roberto Krause, Sofía Schneider, quedan oficialmente destituidos de toda función en esta empresa». Las palabras fueron un martillazo. Sofía perdió la compostura y gritó. «Se van a arrepentir de esto». Roberto la tomó del brazo, intentando mantener la dignidad. «Esto no termina aquí», dijo, mirándolo directo a los ojos. «Crees que ganaste, pero apenas empieza». Ambos salieron escoltados por agentes de seguridad. La sala quedó en silencio. Santiago respiró hondo, dejando que la tensión se disolviera lentamente. Esa tarde, la noticia recorrió toda Alemania. Los titulares hablaban de un golpe frustrado, de traición descubierta y de la firmeza de Santiago al enfrentar a sus propios socios. En las calles, los empleados de la empresa comentaban con alivio que todo había salido a la luz. En la casa, la atmósfera era distinta.
Elisa estaba en el jardín con la señora Weber, plantando unas flores que la mujer había comprado esa mañana. Daniela observaba desde el porche, con los brazos cruzados. Santiago salió al patio, con el rostro cansado pero sereno. Se detuvo junto a Elisa, que tenía tierra en las manos. Nunca pensé que alguien que apareció de la nada cambiaría todo, dijo él. Ella sonrió levemente. A veces los que nadie espera son los que hacen la diferencia. Daniela se acercó. No cantes victoria tan pronto. Roberto y Sofía tienen contactos peligrosos. Aunque ya no tengan la empresa, todavía pueden causar daño. Santiago la miró con seriedad. Lo sé. Pero ya no estoy solo. Elisa levantó la vista hacia él. ¿Y qué harás ahora? Santiago pensó un momento, mirando el horizonte cubierto de neblina. Reconstruir. No solo la empresa. También mi vida. La joven asintió, con los ojos brillantes. Eso significa que tomaste tu decisión. Él sonrió, por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa sincera. Sí. Y pienso pelear por quienes están conmigo. Elisa se inclinó para seguir plantando, mientras Daniela observaba con un gesto casi orgulloso. Por primera vez en días, la tensión cedió y dejó lugar a una calma extraña, casi nueva. El futuro era incierto. El hombre de la gabardina podría volver a aparecer, y los enemigos aún tenían poder. Pero Santiago sabía que no volvería a enfrentarse a nada solo. Y esa certeza, más que cualquier contrato, era lo que le daba fuerza. La cámara invisible del narrador se alejaba del jardín, mostrando a los tres juntos, compartiendo un momento de tranquilidad. La lluvia había cesado y el sol comenzaba a abrirse paso tímidamente entre las nubes. Elisa levantó la vista hacia el cielo. Al final, lo logramos. Santiago la miró, y luego miró a Daniela. No, lo logramos juntos. Y en ese instante, entendió que el verdadero triunfo no había sido mantener la empresa, sino descubrir a quien valía la pena llamar familia. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Escribe en los comentarios qué fue lo que más te impactó y dinos qué calificación le das del 0 al 10. Si te gustó, dale me gusta al video, suscríbete y activa la campanita para recibir nuestras próximas historias. Y si te quedaste con ganas de más, haz clic en la historia que aparece en pantalla, te va a atrapar desde el primer minuto.